Voy a grabar esto para que enseñárselo a mi esposa luego. Muy bien, Pablo está diciendo eh, que es esclavo del pecado, que el problema es que él es demasiado humano y es un esclavo del pecado. El 15, realmente no me entiendo. Yo pensaba que solo a las mujeres les pasaba eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Realmente no me entiendo. O sea, Pablo no se entiende. Pero al final sí se entiende. Pero por ahora va narrándolo así. No se entiende, ¿verdad? Y eso está en el versículo. Uno nota el versículo a la par donde Pablo está diciendo eso, verso 15. Ok. Y este es Romanos, me dijiste, ¿verdad, Romanos Will? capítulo 7. Ajá, aquí está, Romanos 7. Uh-huh. Cuando lo puedan leer todo, es lindísimo. Es lo que Pablo viene hablando acá. Pablo no se entiende a sí mismo, ¿verdad? Dice, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Entonces, otro punto, Pablo quiere, eh, ¿verdad? Hacer lo correcto, pero no lo hace. Muy bien. En cambio, dice, hago lo que odio. 6, más bien, Hace todo lo contrario. hace lo contrario. Igual lo que odia. Usted se preguntará qué es lo que odia. Bueno, es el que le está hablando de que la ley es buena. Ahorita vamos a ver eso. Y él quiere obedecer la ley, pero no lo hace lo que odia. Y lo que odia es romper la ley, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos entendiendo cómo va a ver o bien, sí. Sí, exponiendo cada vez que está como lloviendo, entonces Ok. pongo más cuidado, entonces estoy en silencio por eso. Ok, no, tranquila. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. Entonces, Pablo dice, yo sé que lo que hago está mal. Entonces, Pablo, yo por lo menos si Pablo está consciente, Pablo es consciente que lo que hace, de lo que hace, o que lo que hace, está mal, ¿verdad? Verso 16. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, 8. Pablo está de acuerdo que la ley es buena, ¿verdad? Que la ley es Uh-huh. buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal. Aquí Pablo está como concluyendo, ¿verdad? Entonces Pablo deduce que no es él quien hace lo que está mal. Está mal. Sino el pecado que vive en él. En él. Ven, Uh-huh. ahí ya hicimos una lista de Pablo, de lo que aprendimos de Pablo en esos versículos. Ahora vea, para hacerlo un poco rápido, porque esta parte es importante, ahora vamos a leerlo, pero vamos a sacar la palabra clave. Una palabra clave aquí es la ley, ¿ve? Entonces lo volvemos a leer, ese trocito. Por lo tanto, el problema no es con la ley. Ahí está. Entonces, la ley, vamos a hacerle 2 rayas, que es una palabra clave. Porque la ley, ¿verdad? Es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ahí no viene la palabra ley. Realmente no me entiendo a mí mismo porque no quiero hacer lo que es correcto. ¿Eso que es correcto a qué se refiere? A la ley. A la A la ley, ley. ¿verdad? Entonces ahí está, la ley.
pero no lo hago. Este lo también, ¿verdad? La ley. Ujú. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ahora vamos a hacer una lista de la ley. Entonces, en el verso 1, ¿qué aprendemos de la ley? Que la ley es buena. Ujú. No, que el problema no es la ley. Ujú. Es buena, ¿verdad? 2, no es un problema. O sea, no es algo, ¿verdad?, que está mal, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué carácter tiene la ley? Es como... Es espiritual. Exacto. Es espiritual. La ley es buena, no es un problema y es espiritual. Muy bien. Luego la encontramos en el verso 15. Realmente no me entiendo a mí mismo porque no quiero hacer lo que es correcto. ¿Qué aprendemos de la ley ahí? Ah, Es correcta, ¿verdad? La ley es, correcto, sí. la ley es correcta. Correcta, lo mismo. Correcta. Correcta es como recta, correcta, o sea, doblemente recta. Pero no lo hago. Muy bien. Pablo, ahí donde dice no lo hago, podemos decir que Pablo no la obedecía, pero aunque es Ujú. algo que en referente a Pablo, pero se está refiriendo a la ley. Pablo no la obedece, ¿verdad? Ujú. Hace Obedece, lo muy bien. contrario. Ajá. Entonces dice el siguiente, en cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ahora aquí está, ya pusimos que la ley es buena, entonces aquí ponemos que es buena y eso está en el verso 1 y también está en el verso, en el verso 14 y en el verso 16. Dice que la ley es buena en los dos versículos, para no anotar lo mismo. Ve, entonces, ¿qué aprendimos de la ley? Que la ley es buena, no Es debe, correcta. es correcta y también es Espiritual. 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 Ojo, y Pablo no la obedece. Entonces, vean qué interesante esto que Pablo viene exponiendo en este capítulo. Pablo está diciendo, en lo que vamos aprendiendo, que él tiene un problema. Esta ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen no mentir, no robar, no codiciar, no adulterar, honrar a padre y madre, amar a Dios, ¿verdad? No tener dioses ajenos, etcétera. Y Pablo está diciendo acá que él quiere obedecer esa ley, ¿verdad? Porque él sabe que es correcta, es buena y es espiritual. Pero hay varios peros ahí. En esta porción de la palabra de Dios hay muchos peros. ¿Y cuáles son los peros que encontramos? Que el problema es su humanidad, ¿verdad? Porque el Ujú. ser humano es esclavo del pecado. Ujú. Pablo también está diciendo que el pecado mora en él, Que es un esclavo. Ujú. ¿verdad? Y que ese pecado que mora en él lo lleva esclavo a la rebeldía, o sea, a no obedecer la ley, Ujú. a no sujetarse a la ley. ¿Ves lo que vamos aprendiendo aquí? Sí, claro. Sí. Ahora, poniéndole un poquito la aplicación. ¿Ustedes piensan que en nosotros ese mismo pecado que vivió en el cuerpo de Pablo, ¿verdad? Estando en la carne, ya él está en el cielo, ese mismo pecado no mora en Wilmer, no mora en Verónica, no mora en Edwin? Sí, mueren todos porque somos humanos. Exacto. ¿No les ha pasado que ustedes
quieren desarrollar tal vez algún hábito espiritual, o están en alguna tentación, o no quieren mentir, lo que sea, pero igualmente lo hacen o no lo hacen, Sí, ¿verdad? claro. Sí, Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que nosotros, el ser humano, muchas veces quiere hacer lo bueno y quiere a darle gloria a Dios haciendo lo bueno. O sea, no para que lo vean ni nada de eso, ¿verdad? Queremos darle gloria a Dios, queremos que Dios se lleve toda la gloria. Y lo queremos, realmente queremos ser buenas personas, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ser buenas personas, pero el pecado mora en nosotros. Y ese pecado nos lleva esclavos, no al someternos a la ley, sino al contrario, a quebrantarla. ¿Ven? Así es. Eso es lo que Pablo empieza a decir en todos estos versos. ¿Ven? Sin hacer una lista, nada más para tal vez continuar, porque usted dice, por eso son malas noticias. ¿Cómo podemos entonces agradar a Dios con este bendito pecado que mora en mí y es un necio y me estorba cada vez que yo quiero ser bueno? Ahorita Pablo da la respuesta a eso. Pero para continuar acá, nada más para notar algo. Por ejemplo, cuando uno hace este tipo de estudio, uno nota todas las palabras. Por ejemplo, en la primera, por lo tanto, acá, estos por lo tanto son términos de conclusiones. Y se refiere a lo que Pablo viene hablando atrás. O sea, Pablo dice, concluyo, ¿verdad? Que el problema no es la ley, porque la ley es buena. El problema está en mí. Entonces, también la palabra problema, ¿verdad? También problema es una palabra clave. Las palabras claves se repiten. Sí, Se le yo me dice, estoy dando cuenta, de hecho, veo de que entre más lo lees, como que más profundo se hace el tema, ¿verdad? sí, bro. Entonces puede marcar problema y hacerle una lista al problema. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el Sí. problema aquí? ¿De cuál problema está hablando Pablo? El problema, bueno, no es la del ley, pecado. el pecado. Y más específicamente, ¿dónde mora el pecado? En él. En Pablo y en todos En, los humanos. en Pablo y en todos los humanos. Si un humano dice que no tiene pecado, es un mentiroso, porque el pecado mora en él. Entonces, o sea, Así es. imagínense, o sea, exacto. Mora en el Papa, mora en mi pastor, mora en todo ser humano, ¿ok? Ve, entonces, por lo tanto es un término de conclusión. Problema es otra palabra clave. Cuando vemos palabras como bueno, es buena, entonces esto yo le hago un corazón, es algo bueno. A lo que cuando encontramos, por ejemplo, esa palabra espiritual que se relaciona al espíritu, yo le hago una nubecita, ¿verdad? Y el problema está en mí. Porque los por qué son también palabras que son términos de conclusión. ¿Verdad? Pablo está dando una Y respuesta. digamos, cuando dice porque está haciendo un reconocimiento o está Sí, haciendo como una respuesta, sí. Sí. Está, sí, dando una respuesta, ¿verdad? Ujú, Porque soy demasiado humano. El ujú, demasiado es ujú. otro término. Como una reflexión. Ajá, exacto. El demasiado, o sea, Pablo está diciendo, o sea, soy extremadamente humano, pecador, débil. Ve, y esclavo del pecado. Entonces, siempre que aparece la palabra pecado, también. Vamos a marcarlo con el lapicero rojo, que no sé qué se me hizo. Aquí está. El pecado, yo le hago un tridente, así. A Y el, borrarlo, dice. sí, sí. Y el esclavo se puede hacer unas cadenas. Vean, ¿verdad? Realmente no me entiendo a mí mismo porque veo otra vez Pablo está resaltando
el problema que está en uno, el pecado, porque lo resalta varias veces. Porque quiero hacer lo que es correcto. Muy bien. Pero, y ahí esos peros yo los marco. Porque son también, bueno, aquí es un contraste, ¿verdad? Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. No lo hago. Entonces, es un término aquí como de contraste, pero no lo hago. En cambio, en cambio también es un término de comparación, más o menos término de comparación, porque está diciendo, hacía algo, pero ahora hago otra cosa. En cambio, hago lo que odio. Odio también lo podemos marcar como pecado, ¿verdad? Porque es desobediencia a la ley. Y aquí encontramos otro pero. Pero, si yo sé que lo que hago está mal, mira, bueno, sí, lo es también pecado, ¿verdad? Está mal pecado también. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena a un corazón. Entonces, ahí otro término de conclusión. No soy yo el que hace lo que está mal, ¿verdad? Lo pecado, lo que está mal, sino, este es otro término de comparación o de contraste, ¿verdad? El pecado vive en mí. Que vive en mí. Y aquí también es importante hacerle una lista al pecado, ¿verdad? El pecado, por ejemplo, si le hacemos esa lista, y es importante, lo vemos acá, porque soy humano, un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado en el ser humano? Esclavo. Lo hace esclavo. El pecado hace esclavo al humano. ¿Usted cree que el humano es libre? No, para No. nada. No, ¿verdad? No. Piensa que es libre y tiene un libre albedrío. Y digamos, sí, el ser humano tiene libre albedrío en el sentido de que ustedes decidieron loguearse hoy, los otros decidieron no hacerlo. Nosotros podemos decidir después de esto ir a dormir o tomar una cena, lo que sea. Pero en el sentido de hacer lo bueno y obedecer la ley a un 100% y buscar a Dios, no. En ese sentido no, porque somos esclavos del pecado y esa libertad la hemos perdido. Ahorita Pablo va a decir la libertad que Cristo da y que está en Cristo, pero por ahora vamos aprendiendo que el ser humano es esclavo del pecado y un esclavo no es libre, ¿verdad? Un esclavo, ¿qué es? Si no es un privado de libertad, ¿cierto? Cierto. Entonces el ser humano no tiene ese libre. Prácticamente así es. Así es. Amén, así es. Entonces el ser humano no tiene ese libre albedrío para poder venir a Cristo Jesús y adorarlo y sujetarse a la ley y obedecer la ley, porque es esclavo del pecado. ¿Ve? Eso es muy importante. ¿Ve? Entonces realmente no me entiendo a mí mismo porque porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Qué aprendemos del pecado ahí? El ser humano, ¿verdad? Odia lo malo. Y está Porque consciente de que es malo. está consciente. Buenísimo. El ser humano y está consciente. Buenísimo. Gracias, Edwin. Está consciente. Claro. ¿Verdad? Está consciente, sabe. Pero lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es esclavo. Ok. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, ok, el pecado está mal. No es bueno. De eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, vea qué importante eso. El pecado
hace que las personas que le obedezcan. El pecado lo domina al ser humano. Exacto. Este Edwin está volando hoy. Que las personas, el pecado hace que las personas sean dominadas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cuál libre albedrío? El ser humano está atado al pecado. Obedece la maldad. Obedece la maldad. Y entonces, para ir concluyendo y orar, hoy en 8 continuamos con este estudio. Pero al final, no sé si lo logran leer bien, sea un poquillo distorsionado, pero dice, vean el 25, vean aquí el 25, dice, gracias a Dios. Primero ve el 4, el 24 dice, soy un pobre desgraciado. Eso es lo que dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. O sea, yo no quiero que nos vayamos con las malas noticias. Es que Pablo viene concluyendo este capítulo y dice, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, o sea, ya Pablo aquí así que ya concluye. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo viene antes de todo esto diciendo que hay libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué concluimos acá? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo dominado por el pecado? O de esta vida dominada por el pecado. Gracias a Dios. Jesucristo. Exacto, Jesucristo. Entonces, ven la importancia real del verdadero conocimiento de uno mismo. O sea, nosotros debemos entender que en nosotros está la maldad, está el pecado, hay algo ahí que nos impulsa a desobedecer a Dios y a romper sus leyes, ir en contra de Dios y ofender la santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo, está ahí. Entonces, cuando yo estoy consciente de eso, si usted es consciente que es esclavo, usted necesita a alguien que lo liberte. Usted necesita alguien que pague la fianza, que rompa las cadenas de la esclavitud y te deje ser libre. Jesús dijo eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús dijo eso. La Biblia enseña entonces que solo en Jesús el ser humano puede ser verdaderamente libre. Entonces, cuando yo entiendo esto, debo entonces clamar a Jesús y decirle a Jesús, Jesús, yo soy débil, yo soy un delincuente espiritual, yo soy pecador, yo no puedo ser libre. Si no sé si ustedes han roto alguna vez vicios, yo era alcohólico a los 22 años. Sí, Sí, amén. Entonces yo sí. se va a entender, se va a identificar conmigo. Vea, yo, alcohólico a los 22 años, adicto al tabaco, adicto a la marihuana, vocabulario sucio, etcétera. Rencor, odio, mi corazón, pensamientos de suicidio, depresión, todo eso. O sea, imagínense. No tenía trabajo, nocturno, escuchaba música satánica. Entonces, Cristo intervino de una manera sobrenatural, me libertó y me salvó. Y me hizo libre. Llevo 13 años, no fumar, no vocabulario sucio, no fumo marihuana, 13 años, 14 años más bien. ¿Y quién hizo eso? Yo no, Él lo hizo en mí. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Me entienden? Entonces, esa es la importancia de esto. Cuando yo entiendo esto, entonces yo veo la necesidad de depender
de Jesús. Necesito de Jesús para ganar mis batallas. Mi peor enemigo, ¿qué es lo que estoy aprendiendo yo aquí? Mi peor enemigo, Vero, mi peor Es enemigo, yo Edwin, mismo. es Wilmer, claro. Su peor enemiga, Vero, es Vero. Su peor enemigo, Edwin, es Edwin. No es esa gente que le echa la culpa a Satanás, es que la situación y todo estaba así, y yo caí en nada de eso. Fuimos nosotros mismos. Cuando alguien cae en adulterio o le es infiel a otra persona, eso no pasa de la noche a la mañana. La persona empieza a ver, empieza a codiciar, empieza a desear, a fantasear, ¿verdad? En ese momento ya ahí falló. Luego se consuma Ya el está acto. pecando con el pensamiento. Claro, y lo está masticando y lo está haciendo números y hasta que y se dio la oportunidad y se fue de bruces porque ya estaba en su mente. Dejaste que eso funcionara en su mente de forma eficaz, no lo atacaste. Entonces, es imposible no tener a veces malos pensamientos, pero sí es posible con la ayuda de Dios quitarlos, romper con ellos y seguir cultivando una mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? Entonces, Cierto. Sí, eh, el entender esto me ayuda a depender de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Pablo, ahí es donde Pablo nos lleva al final, a decir, desgraciado de mí, ¿quién me va a ayudar con este problema tan grande? Y él dice, gracias a Dios, la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es quien nos puede ayudar en la tentación. Jesucristo es quien nos da la salvación. Y no solamente eso, Jesucristo nos hace libres de las ataduras del pecado. Y entonces yo debo entender a las demás personas también. Si usted convive con alguien y no es cristiano, entienda y tenga la expectativa de que esas personas van a actuar conforme a ese poder que actúan ellos, que es pecaminoso, que es, vamos a esperar de ellos que rebeldía, ¿verdad? Oposición a Dios, oposición a las leyes de Dios, incredulidad, ¿ve? Eso no va, adulterio, ajá, todo no eso, respetar a padre y madre. ajá, mentirosos, ¿verdad? Codiciosos, etcétera. Eso. Y eso también está en nosotros. Pero tenemos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es quien nos puede ayudar a realmente ser buenas personas para darle gloria a Dios mientras vivimos de una forma que agrade a Dios. Porque entonces ese es el otro punto y es principal. Si nosotros logramos ser mejor hoy que ayer, ¿sería por nosotros o por Jesucristo? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos darle, en quién debemos gloriarnos? ¿En nosotros, como si nosotros fuéramos alcanzados esas cosas, o darle la gloria a Jesucristo? La gloria a Jesús totalmente. Toda la gloria a Él. ¿Ve? Amén. Entonces, eso es maravilloso. Es glorioso. ¿De dónde viene esta naturaleza pecaminosa? De Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por culpa de ellos, nosotros heredamos eso. ¿Verdad? Hoy hace 8 hablamos, Verónica y yo, de los niños. Nuestros niños vienen Claro, con esa naturaleza y ahí nosotros tenemos que estarlos formando. por el pecado que vive Ven. en nosotros, la Ujú, desobediencia. ujú. Amén. Entonces, esa es la forma que yo hago devocionales, esta es la forma que yo hago estudios bíblicos, estudio la Biblia todos los días y esta es la forma en que yo también predico y así saco las predicaciones, ven, y es muy rico porque es bíblico, como dijo Edwin, entre más vamos repasando esto como que más sale a la luz la verdad, ¿verdad? Entonces, Ujú. ve, aquí hicimos las listas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí, hasta aquí es puro conocimiento, intelectualismo y no hacemos nada. ¿Qué necesitamos ahora? Orar y decirle a Dios, Dios, entiendo hoy mejor quién soy. Y hoy entiendo que mi problema soy yo. Y hoy entiendo que mi solución es usted. Ayúdeme a depender de usted. Ayúdeme a depender de usted. Ven. Qué bello. Muy, muy excelente.
Lindo, ¿verdad? Sí. Interesantísimo, Will. Está muy, la verdad está muy bonito. Sí, entonces yo les recomiendo a que puedan conseguir esta versión. Se llama Nueva Traducción Viviente. Pone todo en palabras muy sencillas, un lenguaje coloquial, sencillo. Si pueden imprimir esto, si no, ustedes simplemente con la Biblia o con la Biblia en el celular van haciendo las listas y observando las palabras y repasando, ¿verdad? De hoy en 8 vamos a seguir con los siguientes párrafos, pero así es como uno va. Este es el método científico inductivo, así es como se debe estudiar la Biblia. No se nos escapa muy pocos detalles. Se entiende mejor el texto. Sí, y entendemos lo que Dios está diciendo ahí. Y de eso se trata. Y cuando ustedes van haciendo eso y escuchan a alguien y ustedes ya han masticado ese texto, usted puede decir, no, ese hombre no estudió ese texto no dice eso. Eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque nos metemos en la mente de Pablo también. Pablo, inspirado por Dios, escribe esto. Y Pablo es hermoso porque Pablo se pone de una manera humilde. Y Pablo, siendo el apóstol Pablo, ese hombre hizo historia, ese hombre, ¿verdad? Como cristiano, como instrumento de Dios, magnífico. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Yo soy un pecador y ese pecado mora en mí. ¿Y qué está diciendo Pablo? Yo, Pablo el apóstol, necesito de Jesucristo. Sin Jesucristo no soy nada. Entonces, ve, Así es, sin Jesucristo nadie somos nada. no somos nada, nadie es nada, amén. Y el mismo Pablo lo reconoce. Nos metemos en la mente de Pablo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí, yo hablo mucho. Ahora sí, lo más importante es orar. ¿Cómo vamos a orar? Con respecto a lo que aprendimos. Señor, necesito de ti todos los días. Ayúdame a controlar, que tu Espíritu Santo controle esa naturaleza pecaminosa que está en mí. Vea, yo, chiquillos, yo he estado estudiando esto y cambia mi manera en que me dirijo a Dios. Todos los días le digo, Dios, o tengo una lucha contra Wilmer. Cuando amanezco, Señor, Wilmer es mi enemigo. Te pido que con tu Espíritu Santo me domines, me controles. Controla mi lengua, que tanto nos mete en problemas. Controla mi mente, controla mis ojos, mis manos, mis pies, todos los sentidos. Entonces ya nos da un rumbo y un propósito más efectivo a la hora de orar. Y ustedes, si oran así todos los días, vean, ustedes van a experimentar el poder de Dios controlando su temperamento, controlando si tienen problemas con la ira, si tienen problemas con el estrés, es que todo lo que es mental y emocional y físico Dios lo va controlando. Es maravilloso. Qué bonito. Está muy bonito el estudio, Will. Ya. Amén. Excelente para ponerlo en práctica más seguido, todo el tiempo. Sí, muy bien. Entonces vamos a seguirlo practicando para que ustedes se enamoren más y luego oremos por los que no se han conectado, que se están perdiendo esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Wow, acaba de temblar acá en Guanacaste. En serio, Sí, todavía está temblando, ¿no? no, pasó rápido. Ah, ok. Bueno, vamos a orar que todo esté bien y por este huracán, ¿verdad? Que ya está afectando a muchos países. Y bueno, a Honduras, yo creo. ¿Alguna petición especial que tengan ustedes? A que me ayude a mí a que se me quite el miedo y poder salir adelante con mi hija. Amén. Igual, Will, salud espiritual y por todo lo que está pasando, ¿verdad? Por la situación en todos aquellos países que han perdido las familias, sus casas y todo. Entonces, tenemos que pedir por ellos. Amén. Muy Así bien, es. vean, yo le quiero dar gracias a Dios. Mi hijo tenía adenoides. eh, eh, Le hicimos unos rayos X hace un mes y salió con 70% de adenoides. El otorrino nos dijo que nos dio un tratamiento y nos dice si este tratamiento no disminuye la adenoides, vamos a tener que intervenirlo quirúrgicamente.
Y si disminuye un poquito, me dice, entonces quiere decir que sí está funcionando y el tratamiento tenemos que entonces continuarlo por 6 meses. En 6 meses volverle a hacer unos rayos X. Bueno, estuvimos orando, mi esposa y yo, eh, y confiando en Dios. Mi oración decía, era así, Dios, usted ya sabe todo. Entonces, todo esto es para usted moldearse en mí y en mi esposa. Vamos a estar contentos, o sea, tranquilos, si su voluntad es llevarlo a cirugía. O vamos a estar contentos si usted lo sana o si hay que darle un tratamiento por 6 meses. Si nos toca ir a la cirugía, yo no sé que sea rápido, ¿verdad? Que por el tema del COVID, que realmente lo intervengan rápido y que nos ayude con los contactos y todo, porque lo estamos trabajando a él de forma privada. Bueno, historia larga, corta, el sábado le hicimos los rayos X y no tiene nada. Oh, wow. Ya. Yeah. Wow, bendito Dios. Ya. Los escucho. Dios es misericordioso y no tiene nada, nada. Mi esposa y yo llorábamos de la alegría y el contentamiento porque creemos que fue un milagro, porque o sea, en el mejor de los casos era un tratamiento de 6 meses y le enviamos los resultados al otorrino, nos dice, no, ya está bien. Nada más Wow, un spray por un mes, me dice, y en enero lo traen porque hay que hacerle un estudio a los oídos, es algo ya de rutina, pero fue maravilloso. Yo creo que ese es mi Dios. Dios es un Dios que Él actúa soberanamente y en su soberanía quiso sanarlo y gloria a Dios, y es un testimonio que le damos la gloria a Él y Amén. ese es nuestro Dios. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano? Que un cristiano no agarra a Dios de paraguas, ¿verdad? Porque lo necesito, entonces ahí estoy conectado con los estudios bíblicos y a la oración y la iglesia y todo. Y ya salir de los apuros, ya me olvidé de Dios. I don't need, ya no lo necesito, ¿verdad? Y así no debe ser. Nosotros tenemos una relación con Dios y Él es nuestro papá. Y nosotros, bueno, no sé si Edwin, usted no es papá, ¿verdad? Todavía. No, todavía no. Ok, pero cuando lo sepa, cuando lo sea, usted va a anhelar que su hijo se comunique con usted y hable. Y yo amo cuando mi hijo se levanta, yo amo que mi hijo me diga, papi, buenos días, y me da un abrazo. ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios necesitamos, o Dios quiere que nosotros hablemos con Él y no nos perdamos en esa relación con Dios, que estemos siempre todos los días activos, hablando con Él, escuchándolo así? Él nos habló hoy, Él habla así cuando leemos su palabra. Entonces, eso es muy importante. Y también algo para terminar, Dios sabe, eso es otra cosa, Vero y Edwin, Dios sabe que estamos lidiando con esa naturaleza dentro de nosotros. Dios lo sabe. Y por todos esos pecados que nosotros cometemos por esa naturaleza, Dios murió en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio por ellos. Fueron castigados todos esos pecados en la cruz del Calvario y Dios nunca más se acordará de ellos. Entonces, si cayéramos en algún mal hábito, no hay por qué desanimarse. Es parte de nuestro caminar con Dios. Es como cuando los niños están aprendiendo a caminar. Se caen y primero tienen que gatear, ¿cierto? Cierto. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que lidiamos con nosotros mismos. Entonces Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca no nos va a perdonar nada. Como les digo, eso ya fue perdonado en la cruz. Sí debemos pedirle perdón y salir adelante, pero nunca rendirnos, nunca echar para atrás, porque Dios sabe, Dios no es un verdugo con los que hemos confiado en Cristo Jesús. Dios no está airado con nosotros. Dios sabe que Él nos va a ayudar y que Él nos va a fortalecer en medio de nuestras debilidades. Y eso es precioso. Ese es nuestro papá. Amén. Así es, amén. Amén. Muy bien, vamos a orar para yo no quitarles mucho tiempo. Padre Santo, gracias por su amor, misericordia. Sus misericordias que son nuevas cada mañana, cada día. Bendice a Edwin, bendice su vida espiritual, bendice su trabajo, su familia, y oramos por protección en este tiempo, por estas amenazas
tropicales del clima, Señor. Y oro por Verónica, Señor, por su hija, por su familia, por su vida espiritual, por su crecimiento espiritual. Igualmente por protección y por el respaldo económico, Señor. Ella pide por sustento, Señor, a su hogar. Señor, y los tres te damos gracias por este estudio, porque nos damos cuenta, oh Dios, cuán débiles somos, que el pecado mora en nosotros, y nos damos cuenta cuánto necesitamos de Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que Cristo Jesús es nuestro único auxilio, que solo Él nos puede dar libertad, que solo Él nos puede ayudar en la tentación, que solo Él nos puede dar vida eterna, que solo Él puede controlar nuestros pensamientos, ojos, lengua, manos y pies, todo nuestro ser. Señor, gracias porque hoy entendemos que a pesar de lo que somos, tú nos amas, que a pesar de que te fallamos, tú no nos desechas. Tú dijiste que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Señor, tú nunca nos vas a echar fuera. Somos sus hijos y tú nos estás moldeando y formando y fortaleciendo. Fortalécenos en nuestras debilidades, fortalece nuestro carácter y ayúdanos a entender que las personas que nos rodean, que no son cristianos, lidian con ese pecado que está en ellos, que ellos ni siquiera se dan cuenta. Y Señor, ayúdanos a entender que no van a vencer esas cosas de verdad, a menos que reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador personal y caigan de rodillas pidiéndole perdón por haber ofendido a un Dios que es de veces santo, y puedan entender que Cristo Jesús les perdonó y pagó el precio por ellos en la cruz y que está vivo, resucitó al tercer día. Bendice a las personas que no se conectaron hoy, ayúdalas a conectarse cada día más y ayúdanos a entender este método que es de mucha bendición y poder extraer de la palabra de Dios sus riquezas y poder aplicarla. Señor, en oración te pedimos que nos ayudes a aplicar esto todos los días, que podamos vencer nuestro ego, podamos vencer a Wilmer, que Verónica pueda vencer a Verónica, que Edwin pueda vencer a Edwin todos los días, simplemente clamando a Cristo Jesús por la victoria, porque solo en Él está la victoria. Te adoramos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tus milagros, por sanar a mi bebé, por este estudio. Gracias por Edwin, Verónica, que se conectan y podemos compartir juntos de su palabra. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros vecindarios, la gente que no te conoce, que tú nos uses para poder conocerte mejor y adorarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén.